Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver el tema de la rotacional y la divergencia. La rotacional y la divergencia son dos operaciones que se aplican a los campos vectoriales y esto nos puede servir mucho en las aplicaciones que son a fluidos, a electricidad y a magnetismo. La operación de rotacional y la operación de divergencia se utiliza lo que es el tema de derivación, la derivada de las componentes de la función que prácticamente viene siendo el gradiente. Vamos a hablar primero de lo que es la rotacional. Vamos a tener nosotros un campo vectorial que tendrá como componentes P, Q y R. Este campo vectorial es en el espacio tridimensional y también debe de existir sus derivadas parciales. Entonces, el rotacional del campo vectorial se puede calcular de esta forma. Para la componente en Y sería la derivada parcial de R respecto a Y menos la derivada parcial de Q respecto a Z, más para la componente en J sería la derivada parcial de P respecto a Z menos la derivada parcial de R respecto a X más, y la tercera componente estaría calculando de la forma derivada parcial de Q respecto a X menos la derivada parcial de P respecto a Y. Prácticamente una forma de simplificar esto es utilizar la notación del operador, lo que es la operación del nabla. Nabla sería prácticamente la derivada parcial de X, la derivada parcial de Y la derivada parcial de Z respecto a Y, a J y a K. Y pues prácticamente lo que es nabla F, que venía siendo el gradiente, se puede calcular como la derivada parcial de F respecto a X para la primera componente, más la derivada parcial de F respecto a Y como segunda componente, más la derivada parcial de F respecto a Z como tercera componente. Y con esto lo podemos escribir de la siguiente forma. La rotacional de F sería nabla cruz F. La rotacional, pues prácticamente se puede calcular como un producto cruz. Ese producto cruz va a tener en la primera fila los vectores base estándar, que es I, J y K. Como segunda fila va a tener el operador nabla, que serían las derivadas parciales respecto a X, respecto a y respecto a Z. Mientras que la tercera fila tendría las componentes del campo vectorial. Y si nosotros realizamos este producto cruz, vamos a obtener como resultado esta forma. Por lo tanto, una forma de recordar la fórmula de rotacional sería nabla cruz F. Esto es más fácil que aprenderse toda esta fórmula. Y ahora veremos un ejemplo. Si f de x, y, z, un campo vectorial, tiene como componentes xz, xyz y menos y cuadrada, determine el rotacional de f. Para calcular lo que es la rotacional, lo vamos a hacer como un producto cruz. Vamos a colocar IJK, vamos a colocar el operador nabla, que son las derivadas parciales, y al final coloco las componentes del campo vectorial, que es xz, xyz y menos y cuadrada. Y aplicamos el producto cruz. Vamos a calcular primero para y, ocultamos lo que es esta columna y esta fila, y nos queda la derivada parcial respecto a y de menos y cuadrada menos la derivada parcial respecto a z de xyz menos por fórmula. Y ahora vamos a ocultar la parte de J, su fila y su columna. Y nos queda la derivada parcial respecto a x de menos y cuadrada menos la derivada parcial respecto a z de xz. Más, y ahora vamos con K. Ocultamos la fila y la columna y nos queda solamente la derivada parcial respecto a x de xyz menos la derivada parcial respecto a y de xz. Realizamos operaciones. La derivada parcial
de menos y cuadrada respecto a y es menos 2y, menos la derivada parcial respecto a z de x y z nos queda como xy. Esto sería para la primera componente. Menos, ahora vamos con la segunda componente. La derivada de y cuadrada respecto a x da 0 porque es una constante. La derivada de xz respecto a z nos queda como x por menos x. Más la derivada parcial respecto a x de x y z nos queda solamente como yz. Menos la derivada parcial respecto a y de xz, pues nos da 0. ¿Por qué? Porque x y z son constantes. Al derivar respecto a y, nos da el valor de 0. Y simplificamos. En la primera componente podemos factorizar y menos y que multiplica a 2 más x. Menos por menos nos da más xj más yz que multiplica al vector k. Y este sería la rotacional para este campo vectorial. Además, el gradiente de una función de 3 variables es un campo vectorial. Y como es un campo vectorial, también se puede calcular su rotacional. Y ahora vamos a ver un teorema que nos dice que la rotacional de un campo vectorial gradiente nos da 0. Y aquí lo tenemos. F es una función de 3 variables que tiene derivadas parciales continuas de segundo orden. Entonces, la rotacional del vector gradiente de una función nos tiene que dar 0. Y lo podemos comprobar. Como voy a calcular la rotacional, entonces sería nabla, cruz, y voy a calcular la rotacional de el gradiente de una función. Entonces, en este caso sería I, J y K. Nabla son las derivadas parciales y nabla F también son las derivadas parciales. Al realizar lo que es el producto cruz, primero en I, ocultamos la fila y la columna, nos queda la derivada parcial respecto a Y de la derivada parcial respecto a Z, que sería una segunda derivada mixta, menos la derivada parcial de F respecto a Y, menos la derivada parcial respecto a Z, que también sería una derivada mixta. Y ambas se van a anular, nos da el valor de 0. Pasa lo mismo con J, ocultamos lo que es esta fila y la columna. Y nos queda derivada parcial de x con derivada parcial con z, menos derivada parcial de x con derivada parcial con z, también se van a eliminar. Y pasa lo mismo con k, al eliminar la columna y lo que es la fila, nos queda derivada parcial de x con derivada parcial de y, menos derivada parcial de x con derivada parcial de y, también se van a eliminar. Y entonces con esto, como sabemos, las derivadas mixtas son iguales. Por lo tanto, la rotacional de un campo vectorial gradiente nos da como resultado el valor de 0. Y además, si la rotacional de un campo vectorial les da 0, entonces se dice que ese campo es conservativo. Y con esto lo podemos comprobar. Si nos pide un problema calcular que un campo vectorial es conservativo o no, pues podemos calcular la rotacional. Si nos da 0, nos dice que es conservativo. Si nos da diferente de 0, entonces no es conservativo. Y eso lo tenemos en este teorema, que nos dice F es un campo vectorial que está definido en un espacio de 3 dimensiones, que tiene derivadas parciales continuas. Entonces, si la rotacional de ese campo vectorial es 0, entonces F es un campo vectorial conservativo. Y aquí tenemos un ejercicio. Demuestre que el campo vectorial y cuadrada por z cúbica más 2xyz cúbica más 3xy cuadrada z cuadrada es un campo vectorial conservativo. Entonces, en este caso vamos a calcular lo que es la rotacional. Tenemos IJK, tenemos nabla, que son las derivadas parciales, y tenemos el campo vectorial, que es y cuadrada z cúbica, 2xyz cúbica y 3xy cuadrada z cuadrada. Entonces, calculamos el producto cruz. Vamos a iniciar con I, ocultamos esta columna y ocultamos esta fila. Nos queda esta parte y multiplicamos cruzado. Derivada parcial respecto a y de esta función, que nos queda 3xz cuadrada como una constante. Derivada de y cuadrada nos queda como 2y. Al multiplicar por lo demás nos queda 6xy cuadrada z cuadrada. Menos
Y ahora sería la derivada parcial respecto a z de 2xy por z al cubo. Al calcular la derivada parcial respecto a z de esta función nos queda como 6xy por z cuadrada, que al final se van a eliminar. Ahora vamos con j, por fórmula sería menos. Ocultamos lo que es la columna y ocultamos lo que es la fila. Por lo tanto nos quedan los extremos. Derivada parcial respecto a x de 3xy cuadrada z cuadrada, que nos queda como 3y cuadrada z cuadrada menos la derivada parcial respecto a z de esta función, que nos queda como 3y cuadrada por z cuadrada, que también se van a eliminar. Y ahora con k ocultamos lo que es la columna y ocultamos lo que es la fila. Nos queda esta parte. Derivada parcial respecto a x de esta función menos la derivada parcial respecto a y de esta función. Si lo calculamos nos queda como 2y z cúbica. Al restarse se van a eliminar y también nos da el valor de 0. Como la rotacional nos dio el valor de 0, entonces el campo vectorial es conservativo. Y aquí tenemos lo que es una figura que prácticamente nos explica qué es la rotacional. La rotacional de un campo vectorial pues nos da cómo es que se comporta ese campo vectorial. Se refiere a cómo va rotando, a cómo va girando. Por eso se denomina rotacional. Y ahora vamos a ver el tema de la divergencia. El tema de la divergencia también se aplica a un campo vectorial de 3 dimensiones. Tenemos que f sería pi más qj más rk, y además deben de existir las derivadas parciales respecto a x, respecto a y respecto a z. Entonces la divergencia se calcula mediante esta fórmula: derivada parcial de p respecto a x más la derivada parcial de q respecto a y más la derivada parcial de r respecto a z. Y en este caso, nosotros podemos escribir la fórmula de la divergencia como un producto escalar, que sería nabla punto f. Nabla, que son las derivadas, y f es la función derivada por la primera componente, la derivada con la segunda componente y la derivada de la tercera componente. Y en este caso la divergencia nos va a dar solamente un número escalar. En cambio la rotacional nos daba un vector. Y aquí tenemos un ejemplo. Si f es un campo vectorial que tiene como componentes xz, xyz y menos y cuadrada, encuentre su divergencia. En este caso sería nabla.f. Entonces, nabla sería el vector que contiene las derivadas parciales. F sería el vector xz, xyz y menos y cuadrada. Aplicamos el producto escalar o el producto punto, que es componente por componente. Derivada parcial respecto a x de xz más la derivada parcial respecto a y de xyz más la derivada parcial respecto a z de menos y cuadrada. Realizamos operaciones. Z es una constante. Derivada de x nos da 1 por z, sigue siendo z. Derivada respecto a y. Xz es una constante, puede salir. Derivada de y respecto a y nos da 1. Y 1 por xz sigue siendo xz. Y la derivada parcial de y cuadrada respecto a z, pues en este caso nos da 0. ¿Por qué? Porque y cuadrada viene siendo una constante. Y la derivada de una constante nos da el valor de 0. Por lo tanto, la divergencia de este campo vectorial nos da z más xz. Y el problema está resuelto. Ahora bien, como sabemos, f es un campo vectorial que está en el espacio tridimensional. La rotacional también nos da un campo vectorial. Y como es un campo vectorial, también podemos calcular la divergencia. Y aquí tenemos lo que es un teorema. Si nosotros tenemos un campo vectorial, entonces la divergencia de la rotacional nos da el valor de 0. Y lo podemos demostrar mediante estas fórmulas. La divergencia se calcula como un producto punto, que sería nabla. En este caso voy a calcular la divergencia de la rotacional, y la rotacional se escribe como un producto cruz.
nabla cruz f. Entonces, nabla sería el vector que contiene las derivadas parciales respecto a x, respecto a y y respecto a z. Mientras que nabla cruz f nos daría el vector que está dentro de los paréntesis. Al realizar este procedimiento, vamos a obtener lo que son derivadas mixtas. Y las derivadas mixtas se van a cancelar, por lo tanto, el resultado les va a dar el valor de 0. La divergencia de la rotacional les da 0. Y aquí tenemos unos ejercicios para que puedan practicar en casa. En este caso, van a calcular el rotacional, el producto cruz y la divergencia, el producto punto, para estos campos vectoriales. Y además, van a determinar si el campo vectorial es conservativo o no. Esto mediante la rotacional. Al calcular la rotacional les da 0, es conservativo. Nos vemos en el siguiente video.